el último, se acabó todo. Y a ver cómo nos va. Que pase a este lugar. Gloria a Dios. Dios me bendiga. Muchas gracias, hermano. Gracias al Señor. Paz y gracia sea a sus vidas, hermanos. El Señor está aquí con nosotros. Estemos gozosos, hermanos, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, dice la bendita palabra. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a ponernos sobre nuestras plantas, hermanos, y vamos a orar al Dios vivo y verdadero. Señor mi Dios, venimos delante de tu bendita presencia para darte gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, Padre, porque, Señor, tú estás con nosotros. Padre, tú eres bueno, Señor, y tú eres justo, Padre. Te doy gracias, Señor mi Dios, por la vida que hoy nos das. Gracias por la salud, Señor. Gracias por el trabajo, por el sustento, por el abrigo, Padre. Gracias, Señor mi Dios, por tu bendita palabra, Señor, que viene a edificar nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, mi Dios, por la vida de todos mis hermanos de la iglesia de Yeshua. Te doy gracias por la vida de nuestra familia, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tu brazo no se ha cortado, mas por el contrario permanece sobre nosotros bendiciéndonos, Señor. Padre, te reconocemos como el único Dios vivo y verdadero. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Padre. Señor, muchas gracias te damos, Señor. Te suplico, Padre Santo, que seas tú entronándote en este lugar, Padre. Señor, este culto, Padre, sea en tu honor, Padre, para que tú te glorifiques, Señor, mi Dios, en el cual, Padre, tú bendices a tus hijos, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestra iniquidad, Señor. Te lo ruego, Padre. Te suplico que nos perdones, Señor, mi Dios. Bendito eres, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito eres, Padre. Señor, te lo amo, Señor. Te bendecimos, Padre. Te glorificamos, Señor, mi Dios. Aleluya, Padre Santo. Señor mi Dios, con la autoridad, Padre, que tú has delegado, Padre, a tus siervos, Señor. Venimos a reprender, Padre, todo espíritu inmundo, todo espíritu de demonio, Padre. Todo lo que se oponga a tu obra, Padre. Todo dardo maligno, Padre, que el enemigo haya lanzado, Señor, en contra de tu iglesia, Padre. Hoy se quebranta por el poder de tu palabra, Señor mi Dios. Todo espíritu de enfermedad, de contienda, de ira, Padre, de disensión, Padre. Señor, en esta hora, Padre, le ordeno que se sujete, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, Padre. Lo ato en el cielo y en la tierra, Padre, y lo arrojo fuera a lugares secos y desérticos donde pertenece, y le ordeno que no vuelva nunca más, Señor. Te suplico a ti, oh Jehová, que envíes ángeles guerreros con espada desenvainada, Señor mi Dios, que estén prestos y dispuestos, Señor, a prestar auxilio, Padre, de tu iglesia, Padre, que vengan, Señor, a nuestro pronto socorro, Padre Santo, que ellos sean, Padre, quienes tomen por prisioneros, Señor, a esos demonios, Padre, y los lleven, Señor, a esos lugares, Señor, de oscuridad que tú tienes reservados para ellos, Padre. Te lo ruego, Padre eterno, en el nombre del Cristo de la gloria. Amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura, mis amados hermanos, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En la primera carta de Corintios, capítulo 12, cuando estemos convenidos decimos amén. Aleluya. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Aleluya. Gloria al que vive y reina. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Perdón, hermanos, es la segunda carta a los Corintios. Segunda carta, capítulo 12, verso 7. Vamos a leer unidos en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu, del 7 al 10. La bendita palabra del Dios vivo y verdadero dice de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la gracia. El tema es la gracia de Cristo. Hace algunos días yo salía precisamente de la casa temprano y me dirigía a comprar algo a la tienda. Cuando yo iba caminando, escucho la voz de mi Señor y me dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a medida que yo iba caminando, escuchaba esa voz repitiéndome esa palabra, y el Espíritu Santo comenzaba a redarguir en mí y comenzaba a darme entendimiento. Y mi Señor me decía, mis amados hermanos, que era necesario hablar de su gracia. La gracia de Cristo, hermanos, no es otra cosa más que un favor inmerecido. Por la gracia del Señor es que hoy, hermanos, hoy pude abrir los ojos a la luz de este día. Como bien dijo mi amado consiervo Uriel, él se levantó muy temprano y comenzó a pedir perdón a Dios por sus pecados. Es muy importante, hermanos, que cada día que Dios nos permita vivir, lo comencemos viviendo como si fuese el último. Así lo dijo Yeshua. Y es muy importante, hermanos, que nos pongamos a cuentas con Él desde que inicia el día hasta que lo cerramos. Gloria a Dios en la noche, aleluya, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, ¿sí? Aquellos que hemos cometido deliberadamente tal vez, o aquellos que lo hicimos de una manera consciente, e incluso aquellos que inconscientemente cometemos porque somos pecadores. Sin embargo, tenemos la gracia de Cristo Jesús, que ha venido a redimirnos. Porque no es por nuestras obras por las cuales vamos a ser salvos, sino por la gracia del Señor. Porque Él es el que viene a hacernos ese favor. Pero no solamente ese favor. A medida que yo iba caminando y escucho la voz de mi Señor que me dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me recuerda esa palabra escrita por Pablo. Y el apóstol decía, ¿verdad? Ahora más bien me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios repose sobre mí. Y el Espíritu Santo seguía redarguyendo. Y estaba esa palabra en mi mente. Esa palabra rema estaba dando vueltas. Esa palabra. Y ahí estaba esa palabra. Digo, ciertamente, Señor, tú eres quien nos corona de favores. No solamente es un favor. No solamente es el favor inmerecido, sino que todos los días y de manera constante tú nos haces favor tras favor, algo que no merecemos. Sin embargo, mis amados hermanos, nosotros como seres humanos creemos que lo merecemos todo. Si vamos a la Biblia, dice que no lo merecemos. Y lo podemos expresar, y lo podemos predicar, y lo podemos compartir, y podemos platicar con el vecino, con el hermano, con la familia. Y estamos, ¿verdad?, sabidos perfectamente que nada merecemos, pero muy en nuestro interior creemos que lo merecemos todo. Y somos unas personas muy exigentes a Dios. Y cuando Dios no nos responde, muchas veces llenos de ingratitud decimos: es que Dios no me ama. Es que Dios no me quiere, es que Dios tal vez tenga sus preferidos, es que Dios me ha abandonado, es que Dios esto, y siempre echándole la culpa a Dios de nuestros errores. Muchas veces, gloria al Señor, las ventanas de los cielos no son abiertas. Los cielos no son abiertos porque nosotros mismos, a causa de nuestro pecado, propiciamos que los cielos se cierren para nosotros, y por eso es que no llega la bendición. Sin embargo, la gracia de Cristo hace que nosotros recibamos lo que inmerecidamente, hermanos, nosotros no lo merecemos. Inmerecidamente llega a nuestras vidas por la gracia de Cristo. Porque la palabra dice que el sol sale, mis amados hermanos, sobre buenos y malos, y que Dios hace llover sobre justos e injustos. Imagínense, mis amados hermanos, si somos malos, si somos seres, hermanos, llenos de maldad, si andamos en pecado, si tenemos fallas delante de Dios,
Dios nos bendice. Ahora imagínense si nosotros somos justos, si nos convertimos en personas justas delante del Señor y actuamos con justo juicio, ¿de qué manera no nos va a bendecir? En ese momento, los cielos se abren y Dios derrama sobre su pueblo de manera que sobra y abunda. Muchas veces creemos que tenemos mucho y realmente no tenemos nada. Cuando el Señor realmente dé de una manera que sobre y abunde, cuando nosotros, hermanos, seamos merecedores de esa recompensa, aleluya, cuando tengamos esa aceptación delante de los ojos de Jehová, no vamos a dejar de maravillarnos de todo lo que Dios hace por nosotros, porque Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Dios nos ama y Dios nos llama. Dios nos abraza. Estamos bajo sus alas. Él nos cuida, Él nos protege, porque somos sus hijos. Dice la palabra de Dios que Él envió al unigénito, al único Hijo de Dios, al Hijo amado. Lo envió a pagar por nuestras culpas. Imagínense, mis amados hermanos, de qué manera Dios nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos está prometiendo una vida eterna. Muchas veces nos aferramos a esta vida terrenal. No queremos morir, no queremos partir, no queremos terminar esta carrera. Queremos seguir sufriendo y padeciendo cuando Dios nos promete, mis amados hermanos, algo maravilloso, algo hermoso. Una vida eterna donde no hay sufrimiento, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá nada, hermanos, que nos quite el gozo que Dios nos da. Y que nos va, hermanos, a multiplicar ese gozo. Imagínense estar en la presencia del Dios vivo y verdadero, adorándole eternamente, juntamente con sus ángeles. Qué hermoso, hermanos. Imagínense algo hermoso, sin dolor, sin cansancio. A veces quisiéramos, ¿verdad?, gozarnos más en la alabanza. A veces nos cansamos. A veces quisiéramos estar glorificando el nombre de Dios y decirle: santo, 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 y se me acaba de leer, y otra vez, y santo, 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 y se me dificulta, gloria a Dios, porque soy un ser vivo, amén, que me canso. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, aleluya, habremos sido transformados en cuerpos glorificados y podremos decir: santo, 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 sin cesar, de la misma manera que los ángeles lo hacen. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Por la gracia, por la gracia, por la gracia de Cristo. Gracias a Dios que envió a su Hijo amado, y que su Hijo amado Yeshua vino a añadirnos la gracia. La ley de Dios fue dada a través de Moisés, y la gracia a través de Cristo Jesús. Aleluya. Por la gracia del Señor estoy aquí. No lo merezco, mis amados hermanos. Por la gracia de Cristo estamos reunidos en su nombre. Dios es bueno, demasiado bueno, pero no hay que olvidar que también es justo. Decía hace un momento el pastor Fernando: ya Dios lo tenemos hasta acá, hasta la coronilla, con nuestra maldad, con nuestra perversidad. Cometemos muchos errores, mucho pecado, pleitos, iras, contiendas, disensiones, las ofensas, las maledicencias y tantas cosas, hermanos, aleluya. Sin embargo, tenemos una oportunidad. Por eso dice el Señor: háblales de mi gracia. Háblales de mi gracia. La gracia de Cristo. Pero al hablar de la gracia, tenemos que también hablar, hermanos,
de la iniquidad, del pecado. Entonces yo me decía, la gracia de Cristo, ¿sí? Y el subtítulo, la iniquidad y la gracia. Muchas veces pensamos que estamos bien delante de Dios, que estamos cumpliendo, entre comillas. A Dios no tenemos que venir de esa manera como que yo le cumplo, porque nosotros no le hacemos ningún favor a Él. Él es quien nos hace el favor a nosotros, aunque no lo merecemos. Él es el que sí cumple, porque Él cumple sus promesas, porque Él cumple su palabra, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios, fiel y verdadero. Y si Dios dijo, Dios hace, Dios cumple. Por eso estamos aquí. Por eso es que estoy aquí, hermanos, compartiendo este mensaje que Dios me hablaba y me decía, háblales de mi gracia. Cuando yo llego, hermanos, posteriormente de haber comprado lo que necesitaba, llego a la casa de ustedes, aleluya, y me dispongo a ver una prédica. Y lo primero que veo, hermanos, aleluya, a un predicador con el tema de la gracia. Háblales de mi gracia. Señor, tú eres bueno y confirmas tu palabra. No entiendo por qué desde que yo me fui y regresé, traía esa palabra rema. Estaba en mi cabeza y me estaba hablando el Señor, y el Espíritu Santo estaba redarguyendo y me decía, ¿sabes qué? Bástate mi gracia. Y me pongo a meditar en la situación del apóstol Pablo. Pablo, mis amados hermanos, nosotros lo sabemos que era un siervo, o fue un siervo escogido por el mismo Cristo de la gloria. Acuérdense, hermanos, que los apóstoles echaron suertes para elegir al siguiente apóstol, pero no lo eligió Yeshua. Entonces, al que eligió Yeshua fue a Saulo de Tarso, a quien conocemos, ¿verdad?, como el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, aquel que hizo llevar ese mensaje de amor, de perdón y misericordia, el evangelio, a las naciones gentiles. Por él, ¿verdad?, es que ha llegado ese mensaje hasta nosotros, pero fue dado por la gracia de Cristo, para que fuésemos salvos. Y yo meditaba en este pasaje, hermanos, cuando Pablo dice, gloria a Dios, que había rogado a su Señor, a nuestro Señor, a Cristo Jesús, que le quitara ese aguijón que lo estaba atormentando. Era un demonio, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Dice que Pablo era un varón tan ungido, un varón con el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo que había sido dado a Pablo era tan grande, hermanos. Dios lo usaba en gran manera, aleluya. Y me gozo cuando yo veo un varón de Dios o una varona de Dios, cuando yo, hermanos, veo a siervos del Señor que Dios los usa en gran manera. Yo me gozo, aleluya. Me gozo. Y cuando veo eso, me gozo. Me adentro en la palabra y me imagino a Pablo, hermanos, haciendo proezas en el nombre de Yeshua. Y me gozo. Era tan usado por el Señor que para que no se chiflara, para que no se enalteciera, para que no se la creyera mucho, dice que le fue dado un aguijón. Aquí vas a estar batallando con esto. Aleluya. Dice, para que la grandeza de las revelaciones, imagínense todo el conocimiento que Dios le había dado, incluso fue arrebatado, ¿verdad?, al tercer cielo, vio cosa inefable, aleluya, que no se puede hablar. Gloria a Dios. Qué hombre tan privilegiado, tan bendecido. Dice, para que, gloria a Dios, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. De repente podemos ver, ¿verdad?, en este mundo algunos ministros que se han enaltecido,
que han perdido el piso, que caminan sobre el piso pero no sobre la roca que es Cristo Jesús, y que llegan, hermanos, a donde solicitan sus servicios, a compartir o a ministrar alabanza, y piden hasta cierta marca de la botella de agua que van a beber. Piden ser hospedados en ciertos hoteles de lujo. Y piden tantas cosas. Piden ofrendas de amor, pero con cierta cantidad. Entonces no es una ofrenda, es algo forzoso. Están cobrando, son asalariados. Y no es malo, porque dice la Biblia que el obrero es digno de su salario, y que el que no trabaje, que no coma. Pero lo que es malo es tratar de engañar al pueblo de Dios. Decir que es ofrenda, que es por amor, que resulta que hay más interés que otra cosa. Y no precisamente el interés de compartir un mensaje de salvación. Entonces, hermanos, Pablo realmente era muy usado por Dios, y le fue dado ese aguijón en su carne, y estaba batallando tanto, hermanos, que llegó el día en que le rogó a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que le rogó por 3 veces. Dice, le rogué por 3 veces a mi Señor. Pero la respuesta que obtuvo no fue que Dios, ¿verdad?, que Cristo de la gloria, movido a misericordia, dijera, sí, ahorita te voy a hacer libre, voy a echar fuera ese demonio que te está atormentando. No. Jesús le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Cuando yo escucho esa palabra, bástate mi gracia, el Señor estaba hablando a la vida de Pablo, y hoy habla a nuestras vidas. Hace 3-4 días que iba yo caminando, Dios habla a mi vida y dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. La Biblia dice que tenemos que perfeccionarnos, aleluya, y tenemos que estar clamando a Dios, y queremos, hermanos, hacer muchas cosas para la gloria de Dios, pero no podemos independizarnos de Dios. Somos hijos de Dios. En una ocasión estaba en Tampico, me dice un siervo de Dios, estábamos desayunando, había varios siervos, y dice, hermano, ¿usted de qué manera depende de Dios de todo, hermano? No, ¿de qué manera? ¿En qué área de su vida depende de Dios? Porque salió el tema, le digo, es que dependemos de Dios. Sí, dice, pero ¿en qué área dependes de Dios? Digo, pues en todo, ¿no? Dice, no, porque es como un niño nace, crece, se casa, se independiza, trabaja y se separa del seno familiar, y sí, luego regresa a la casa de los padres, tal vez por algún consejo o algo, pero tú de qué manera dependes de Dios. Y no sabía qué decir, hermanos, pero en ese momento Dios, siendo tan bueno, viene y me habla el Espíritu Santo, y escucho la voz de Dios y me dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando me dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, cuando escucho esa parte de 2 de Corintios 5:17, el Espíritu Santo en ese momento comienza a trabajar en mi vida y me da el entendimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y me dice el Espíritu Santo que si estamos en Cristo somos criaturas. Y para Dios siempre vamos a ser sus criaturas. Para Dios siempre vamos a ser niños. Para Dios siempre vamos a ser sus bebés. Para Dios siempre vamos a ser sus pequeñitos. Para Dios siempre vamos a ser sus hijitos. Para Dios siempre es necesario que estemos bajo sus alas, que estemos bajo su cobertura, porque nosotros nos podemos desviar del camino, podemos cometer errores, podemos cometer fallas, podemos cometer pecado, hermanos, si Él es el único que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, hermanos, y que nos salva, aleluya, de tal manera que todos dependemos en todas las áreas de nuestra vida de Dios. Y que le digo al hermano, le dije la respuesta que el Espíritu Santo me hablaba, y estaba una hermana ahí también. Sí, cierto, hermano, gloria a Dios, qué buena respuesta. No, es que yo le di, me habló el Señor ahorita. Le digo, yo soy un ignorante, aleluya. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios siempre es bueno. Dice, bástate mi gracia. Hoy recibimos la gracia
de amanecer con vida. Recibimos la gracia de tener salud. Recibimos la gracia de poder allegar a nuestros alimentos. Recibimos la gracia de estar sanos y poder caminar. Recibimos la gracia de poder ver bien. Quiero decirles, hermanos, que por la gracia de Cristo, hace días que estaba yo orando a Dios y clamaba precisamente por mi vista, ¿sí? Y hoy puedo decirles, les testifico del poder de Dios que veo mucho mejor. Aleluya. Por la gracia. Yo no he hecho nada, hermanos, es la gracia. No lo merezco. Y eso es lo que Dios me estaba diciendo. Todos los días tienes que recordar que yo te hago favores, y no nada más un favor en el día. Todos los días Dios me está haciendo favores. Todos los días Dios nos hace un favor que no merecemos, pero Él está aquí con nosotros. Aleluya. Eso es la gracia. Pero hay una gracia, hermanos, que a veces como que no tomamos en cuenta, hermanos. Bien hemos dicho, ¿verdad?, que no lo merecemos. Dios nos da las cosas. Tal vez yo debería haber pasado horas y horas y días para que Dios, movido a misericordia, me hubiera dado la vista. Sin embargo, no fue así. Me lo dio de una manera muy pronta. Aleluya. Estaba yo en un primer día de ayuno, gloria a Dios, y Dios me hizo el favor. Qué pronto. Yo me gocé. No me había dado cuenta, sino que estaba yo leyendo, y cuando tengo conciencia y me asombro, wow, estoy viendo mejor. Veo más claras las letras y comienzo a glorificar a Dios. Y le hablo a mi madre, ¿qué crees? Fíjate que ya veo mejor, gloria al Señor. Dios es bueno. No lo merezco, pero Dios me ha hecho el favor. Y todos, hermanos, tenemos que reconocer la gracia de Cristo. Pero cuando hablamos, hermanos, de la gracia, es muy importante que también hablemos de nuestras fallas, de nuestro pecado. Y el Señor es ahí donde nos dice que tenemos que ser un poquito más específicos, porque estamos aquí, hermanos. Dios nos permite haber llegado a su casa de oración para alabarle, para glorificar su santo nombre, para llenarnos de su presencia, de su amor y de su poder. Si nosotros tenemos el poder de Dios, Dios sabe, ¿sí?, que el enemigo se quiere acercar y nada puede. Hace rato decía el pastor Fernando al iniciar el servicio, aquí puede estar lleno, ¿sí?, de demonios, de la presencia del enemigo. Cuando yo estaba escuchando atentamente lo que el pastor Fernando estaba ministrando, yo pensé que iba a decir, aquí está lleno de la presencia de Dios. Pero cuando escucho, dice, es que aquí puede estar lleno también del enemigo. Y es cierto, es verdad, no los vemos. Pero los demonios, ¿sí?, descienden de las regiones celestes. Y no van a ir a molestar a los que no están en Cristo. Vienen a perturbar la paz que Dios nos da. Vienen a hacer tropezar a la iglesia de Yeshua. Y la iglesia cae. La iglesia muchas veces coquetea con el enemigo. Llega el enemigo y, hola, ¿cómo estás? Y te empieza a picar en las costillas. Y nos reímos. Jajaja. Hola, diablito, ¿cómo estás? Y comenzamos tal vez a caminar de la mano del chanclas, como si fuésemos novios, bien contentos. Al fin que el pastor Uriel vive hasta la granja, hasta el pastor Fernando, ahí al lado, ¿verdad?, en la Morelos, y estamos en el mercado, en el centro de Poza Rica, y no se dan cuenta que andamos en el pecadazo. Gloria a Dios. Muchas veces se da, hermanos, el adulterio. Varones con esposas casadas y varonas con hombres casados. La fornicación, la mentira, el chisme, disensiones. El enemigo mete un espíritu de división a la iglesia para dividir, porque quiere destruir la iglesia de Yeshua. El enemigo entra, hermano, cierto lo que dijo el hermano, el enemigo entra, anda en todos lugares. Pero nosotros tenemos que tomarnos fuerte de la diestra de justicia del Dios vivo y verdadero, para que el enemigo no haga, hermanos, el daño que quiere hacer a la iglesia de Yeshua. Y no hacemos nada. Dejamos muchas veces que el enemigo nos seduzca. Caemos en la mentira, en el engaño del diablo, porque él es el padre de la mentira. Le creemos cuando viene y nos sonríe bonito. Hay alguien que tal vez, ¿verdad?, haya caído, gloria a Dios.
En las drogas, viene alguien, se acerca, ¿verdad? Y le sonríe bonito, no pasa nada. En el alcohol, vuelve a caer, aleluya, porque el enemigo anda como león rugiente esperando a quien devorar. Porque muchas veces perdemos la comunión con Dios. Y si no hemos caído, tal vez hemos tropezado y nos hemos levantado. Y si no hemos caído al fondo, no es porque somos fuertes, no. Es por la gracia de Cristo que nos sigue sosteniendo con su diestra de justicia. Por eso es que no hemos topado fondo, aleluya. Porque muchas veces decimos que somos siervos de Dios, decimos que estamos en Cristo y no oramos. No oramos lo suficiente, no hablamos con Dios, ni siquiera ayunamos. Y creemos que estamos bien delante del Señor, porque asisto puntualmente tal vez a la casa de oración, pero no oramos, no ayunamos, no leemos la Biblia. Y decimos que somos cristianos, pero no hacemos lo que Cristo dice. Ni siquiera leemos el manual de vida que es la Sagrada Escritura. ¿Cómo estamos ahí? Estamos mal. Andamos muy mal. Cero en conducta. Estamos portándonos mal. Aleluya. No alcanzamos ni el 5. Si Dios estuviera evaluándonos en este momento, todos estaríamos reprobados. La iglesia de Cristo sale reprobada. La iglesia de Cristo no está preparada para el arrebatamiento. La iglesia de Cristo vive confiada, no vive confiando en Dios. Tenemos que confiar en el Señor. Nuestra confianza debe estar depositada en Cristo Jesús. Eso es fe. Pero tenemos que tener confianza, no vivir confiados. Aleluya. Imagínense que viviéramos tan confiadamente. Qué tremendo, hermanos. Tenemos que abrir los ojos espirituales. Tenemos que despertar. La iglesia tiene que despertar. Hay mucho pecado, hermanos, en esta tierra. Mucho pecado en este mundo. Y lo más tremendo, que también hay pecado en la iglesia de Cristo Jesús. Y cuando Él vino, hermanos, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El que vino a hablar de Él y le abrió el camino, Juan, llamado el Bautista, también dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, estaba diciendo: arrepiéntete. Si tú quieres formar parte del reino de Dios, tienes que arrepentirte, porque los pecadores, los que estén sucios, los que estén con su iniquidad, no van a heredar el reino de Dios. Arrepiéntete. Dice: enderezad vuestra senda, decía el Bautista. Arrepentíos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No solamente se trata de venir y decir amén, gloria a Dios, y hacer 2, 3 saltos, 3 chiflidos y ya, yo soy de Cristo. No, espérame tantito, las cosas no es tan sencilla. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Porque no es sencillo caminar en las cosas de Dios. Hay que renunciar a las cosas del mundo, hay que renunciar a los vicios, ¿verdad? Ese hombre viciado, al viejo hombre, tiene que morir. Por eso dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y resulta que las cosas viejas no son tan viejas para nosotros. Estamos tan familiarizados con las cosas viejas, con las viejas costumbres, con lo que veníamos practicando en el mundo, que realmente no sabemos si ya volvimos a nacer. Y es importante, hermanos, volver a nacer, porque Jesús se lo dijo a Nicodemo: de cierto os digo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Si no nacemos de nuevo, hermanos, no vamos a entrar al reino de Dios. Si en este momento Yeshua viniera, hermanos, ¿usted cree que se iría con el Cristo de la gloria? ¿Creemos que somos merecedores de partir con el Señor? Yo quiero decirles que yo estoy seguro, hermanos, que si Jesús viniera en este momento, yo no he hecho nada para irme con Él. Y si me voy con Él es por su gracia, por la gracia de Cristo. Yo he visto pastores, siervos de Dios, pastoras que dicen: si en este momento viniera el Señor, yo me voy con Él. Aleluya, ya eres juez también. Qué tremendo, Podrán tener más de 50 años en el ministerio, 70, 70, 80 y dejar toda su vida en el ministerio, pero yo no podré decir que me voy con el Señor. Si Dios tiene misericordia de mi alma, entonces así será. Si Él tiene compasión de mi vida, así será. Pero no lo merezco.
No lo merezco, hermanos. Nadie lo merece, la iglesia no lo merece, pero la iglesia, hermanos, precisamente por eso tiene que seguirse preparando en las cosas de Dios para poder agradar al Señor. Hay mucha maldad, hermanos, hay mucha maldad y nosotros no podemos agradar a Dios. Pastor Fernando decía, el Señor está así, volteándose allá, porque dice la palabra que Dios le voltea el rostro a los impíos, a los pecadores. Dios no habita en medio de la inmundicia, está escrito. Pero por la gracia de Yeshua es que Él viene y de repente inclina su oído hacia el pueblo, aleluya, cuando ve que ese se arrepiente. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino y verdadero, porque podemos pedir perdón pero no sentir estar arrepentidos, entonces Dios no voltea. Dios sigue volteado hacia allá. A ti no te escucho, pecador. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios escudriña nuestros corazones, dice la Biblia, escudriña nuestros pensamientos, prueba el corazón. Entonces cuando Él ve que realmente estamos dolidos, que venimos con un corazón contrito, contrito significa con dolor de haber ofendido a Dios. Cuando a mí me duele haber ofendido a Dios, cuando a mí me duele haber pecado, haberle fallado, haberme ensuciado, cuando el Espíritu Santo está redarguyendo en mí, me dice, mira, has pecado, estás sucio, y comienzo a quebrantarme, comienzo a dolerme, comienzo a decirle al Señor, perdóname. Cuando comienzo a postrarme delante de su presencia, y le digo, Dios mío, te he fallado, Señor, te pido perdón. Entonces Dios, movido a misericordia, inclina su oído hacia sus hijos y comienza a escuchar de una manera atenta. Atentamente. El Señor sí es atento, no es como nosotros. Muchas veces estamos en el servicio, volteando para todos lados, viendo qué hay de nuevo, viendo cómo andan vestidos los hermanos, leyendo otra porción de la Biblia que no corresponde a la prédica, echándole por ahí un mensaje al amigo, a la novia, al esposo por celular, o salirme a atender una llamada, porque no somos atentos. Pero sí queremos que Dios atienda nuestras súplicas, ¿verdad? Nuestras necesidades. Ay, Señor, ¿por qué no me atiendes? Ya te he estado rogando mucho. Qué tremendo. Y Dios nos atiende, pero por la gracia, porque hay alguien que está intercediendo por nosotros, está sentado a su diestra y dice, Padre, perdónale, Señor, que yo ya morí por él, ya morí por ella, ya pagué, Señor, perdónalo, Señor, hazle el favor. Por la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo, por la gracia del Señor, porque ni siquiera oramos lo suficiente para que Dios nos dé ese favor. Bendito sea el Señor. Hay mucha mentira, mucha maldad, pero no solamente ahorita, hermanos. Hubo un tiempo, aleluya, donde la maldad se incrementó hasta los cielos, llegó hasta lo sumo, y Dios, dice la bendita palabra, que se arrepintió de haber formado al hombre. Pero en ese momento había un varón de Dios, alguien que le había creído, alguien que se mantenía fiel, alguien que predicaba su palabra, alguien que se gozaba en su presencia, alguien a quien tachaban de loco, pero él seguía hablando la palabra del Señor. Alguien que tenía comunión con Dios, alguien que Dios le hablaba por cuanto él le buscaba, alguien que fue el portavoz de decirle, dile a mi pueblo que voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Y se reían de él y decían que estaba loco porque nunca había llovido en la tierra, solamente caía un sereno. Estás loco. ¿Cómo crees, Noé, que va a llover? ¿De dónde sacas semejante tontería? Si nunca ha llovido. Tal vez era lo que le decían, ¿verdad? Se burlaban de él, se reían y seguían, dice la Biblia, que seguían bebiendo y dándose en casamiento. Andaban en la pachanga. Andaban en las fiestas, lo que le gusta a la gente, aleluya. Andaban todos, ¿verdad? Perdidos. Aleluya. Pero resulta que Noé, dice la Escritura,
que tuvo gracia delante de los ojos del Dios vivo y verdadero. Noé tuvo gracia, y por Noé estamos hasta esta hora aquí. Vino el diluvio, y Noé y su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos y los animales que Dios mandó a guardar para que fuesen preservados fueron salvos, se volvieron a reproducir, aleluya, gloria a Dios. Más tarde llega nuevamente la maldad, aleluya. Y Sodoma y Gomorra, y no solamente dos ciudades, sino las ciudades de alrededor, fueron consumidos a causa del fuego. Pero había un varón que era justo y que tuvo gracia delante de los ojos, y que hubo un familiar que estuvo abogando por él. Hablo del justo Lot. Era justo. Y es lo que está sucediendo. La maldad sigue incrementándose. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, hermanas, que Dios nos ama en gran manera. Y me dijo el Señor que esa gracia que tiene para nosotros, que nosotros la disfrutemos, que no la desaprovechemos, que no la desperdiciemos. La gracia, hermanos, y la misericordia de Dios no es para seguir igual, no es para burlarse y decir, ay, al fin que Dios es bueno. Dios es bueno, Dios perdona. No. La gracia de Dios es para recibir ese favor inmerecido. Y en este día, ¿verdad?, que Dios nos permite estar, ¿verdad?, aún con vida, hacer las cosas correctas. Si lo que hice ayer me salió mal o hice cosas indebidas, pues hoy tengo que perfeccionarme, tengo que seguir buscando de Dios. Pero si se me hace difícil, entonces es que tengo que buscar más la comunión con Dios, en la oración, en la lectura de la Biblia, para saber qué es lo que Él quiere decirme, para saber las indicaciones del manual de vida. Acuérdense que la Biblia es y tiene que ser la norma de fe y conducta de todo ser humano. La Biblia, hermanos, no puede separarse de nosotros. Tenemos que escribirla en la tabla de nuestro corazón, en nuestra mente, aleluya. De esa manera nosotros tenemos que caminar. Dice la Escritura, mis amados hermanos, en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 20, gloria a Dios. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. Les tengo noticias de parte del Señor. Hay mucho pecado, ciertamente. Ha abundado y sigue abundando. Pero el diablo se queda chiquito al lado del Omnipotente, al lado del Shaddai, al lado de Jehová, el Dios de los ejércitos, del Cristo de la gloria, del Santo Espíritu de Dios. El Todopoderoso es nuestro Señor, aleluya. Si sobreabunda el pecado, hermanos, el enemigo está trabajando de una manera tremenda y hace que el hombre caiga, que siga pecando, hace que los hermanos se estén separando de la iglesia, que estén apostatando de la fe. Hay muchos hermanos que han conocido a Cristo, y sobre todo hay muchos hermanos también que le han conocido desde pequeños, que son hermanos cristianos de cuna, y se han separado del Señor. Le han dado la espalda, han apostatado de la fe. El enemigo les mete una zancadilla y caen, se levantan, les mete otra zancadilla y caen, hermanos, se levantan, pero cada vez que caen se levantan de una manera más despacio. No se quieren poner a cuentas con Dios, de tal manera que ya viene el enemigo y le pone un pie y le pone el otro, y no deja que el hermano se levante, que la hermana se levante. Y ahí siguen, hermanos, esperando a que venga alguien y les ayude, hermanos, porque han perdido la fe, porque no se quieren acercar a Cristo, porque se gozan en el pecado, lo siguen practicando, hermanos. Pero hoy el Señor nos dice, hermanos, que por cuanto ha abundado el pecado, sobreabundado la gracia sobreabunda, la gracia es más grande, la gracia es mayor, porque es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo, aleluya. Es más grande el Cristo de la gloria. Por cuanto sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, hermanos, esto quiere decir que hoy hay más gracia para nosotros. Hay mucha más gracia. Hay más pecado, hay más gracia. Aprovechémosla de una manera correcta. No seamos conformistas. No caigamos, hermanos, aleluya, en el conformismo. No caigamos en la mediocridad espiritual.
Si tenemos gracia, recibamos ese favor inmerecido para crecer espiritualmente, para que nosotros, hermanos, podamos también ir a otros lados y ministrar y seguir compartiendo, seguir bendiciendo. Que donde vayamos, donde quiera que pongamos nuestras plantas, hermanos, seamos de bendición y que realmente nos reconozcan y digan: he aquí un varón de Dios, he aquí una sierva de Dios, he aquí, aleluya, aquel mensaje que Dios me ha enviado a través de su hijo, de su hija, aleluya. Bendito sea el Señor. Pero tenemos, hermanos, que despertar a las cosas de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que realmente, hermanos, aprovechar esa gran bendición que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo. Gloria a Cristo. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, es lento para la ira y grande en misericordia. Fíjense bien, hermano, gloria a Dios, lo que nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 2. Aleluya. Santo es el Señor. Dice en el versículo 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. Somos salvos por medio de la fe, por creer en Cristo. Por eso somos salvos. Pero no podemos tener fe si antes no tenemos gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Tenemos fe por la gracia de Cristo. Porque dice la Biblia que esto es un don de Dios. Esto no es de vosotros, esto no es de vosotros, esto no es de ustedes, esto no es mío. La fe que yo tengo no es mía, es un regalo de Dios. Dice: porque esto no es de vosotros, no es de nosotros. Esto es un don de Dios. Un don, hermanos, significa regalo. La fe es un don de Dios. Y para que yo reciba ese regalo, ¿cómo lo voy a recibir si me porto mal? ¿Cómo lo voy a recibir si soy pecador? ¿Cómo le voy a recibir si soy un impío? ¿Cómo lo voy a recibir si cometo iniquidad? La iniquidad, hermanos, es el pecado oculto. Aquello que muchas veces hacemos y creemos que nadie lo ve, que nadie lo sabe y que nadie se va a enterar. Y el Señor dice en esta noche: háblales de mi gracia. Háblales del pecado oculto. Háblales de aquellos que andan haciendo, donde andan batallando cada quien en su vida. Todos tenemos un pequeño aguijón que nos está bofeteando día a día, que nos está atormentando. Y dice el Señor: bástate mi gracia. ¿Cuántas veces le hemos rogado a Dios: Señor, estoy batallando en esta área de mi vida, Señor, ya no sé qué hacer, mira, Padre, he caído? Y nos duele porque el Espíritu Santo redarguye en nosotros cuando caemos en el pecado. Y volvemos a caer y nos sigue doliendo, pero ya como volvemos a pecar y otra vez caemos y volvemos a caer. Ya después como que se nos quiere hacer costumbre. ¿Por qué? Porque estamos tolerando al enemigo. Ya nos sentamos a platicar con el diablo. Hola, diablo, ¿cómo estás? Ya te había extrañado. Nos acostumbramos a convivir con el enemigo. Salimos del brazo con él. Hay muchos hermanos que están batallando. Muchos batallamos de una manera, otros de otra forma. Todos pecamos, pero pecamos de manera diferente. Y aún así nos atrevemos a juzgar y a condenar. El hermano anda en pecado, la hermana anda en pecado. Le juzgamos porque está pecando de una manera diferente a la nuestra. Cuando la Biblia dice que debemos ayudarnos, ¿verdad? Es bueno darnos cuenta cuando alguien, hermanos, comienza a cojear, esto quiere decir que se va a caer. Y si se cae, hay que ayudarle a levantarse, no pisar por encima del hermano y de la hermana. Y si está cojeando, hermanos, hay que ayudarle, hay que hacer el bastón para que se sostenga fuerte. Hermano, ¿qué te está sucediendo? ¿Te puedo ayudar? Vamos a orar. A ver, cuéntame. Si no me quiere contar, no hay problema, pero voy a orar como quiera por él. O he visto que a lo mejor anda batallando, o a lo mejor le está fallando al Señor. He visto tal vez que anda mal, pero yo no lo tengo que juzgar, porque el juzgador no soy yo, sino es Cristo. Yo tengo que orar por él, y si puedo, tengo que ayunar por él, para que Dios, movido a misericordia, por la gracia de Cristo Jesús, le ayude, hermano, aleluya, a seguir sosteniéndose. Todos caemos, hermanos, todos caemos. Todos batallamos en un área de nuestra vida. Todos, hermanos. Gloria al Señor. Hay quienes, en las propias concupiscencias, hermanos, quieren salir a flote.
Por eso es importante la comunión con Dios, para que el enemigo no se nos suba, sino que esté en su lugar donde Jesús lo puso, debajo de nuestros pies. Que Él no esté arriba de nosotros, sino Él debajo de nuestros pies. A donde Dios lo puso, ahí que se quede. Pero para eso tenemos que estar en la comunión con Dios. Por eso dice el Señor, bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia, Víctor. Y dice, y diles a mi pueblo que se basten de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros somos débiles y clamamos, viene el que es fuerte, el Todopoderoso, y nos hace, hermanos, resistir. Si no caemos, no es porque estemos muy santos. No es porque estemos, ¿verdad?, siempre santificándonos mucho. Si no caemos es porque Él nos está sosteniendo. Él es el que nos sostiene con su diestra de justicia. Él es el que nos sirve de bastón para que no caigamos. Así como nosotros tenemos que servir de bastón a nuestro hermano, a nuestra hermana, para que no caiga. El Señor se mueve a misericordia por nosotros. Él tiene gracia para nosotros. Él nos ama en gran manera. Por eso es que dice que nos bastemos de su gracia. ¿Por qué no nos perfecciona de una vez? Porque si nosotros... O si Pablo hubiera sido perfecto completamente en ese entonces, se hubiera olvidado de Dios. Alguien que ya no necesita nada de Dios, ¿usted cree que le va a buscar, que le va a seguir? De ninguna manera. Por eso dice el Señor, bástate mi gracia. Te puse un pequeño aguijón en tu talón. Te puse un pequeño demonio que te está atormentando. Te he librado de muchos demonios. Te he librado de grandes cosas, de tribulaciones, de enfermedades. Pero hay algo donde vamos a estar batallando. Porque tenemos que seguir clamando. Tenemos que seguir dependiendo de Dios porque somos sus criaturas. Por eso tenemos que entender que de Dios dependemos siempre. En todas las áreas de nuestras vidas. Tenemos que estar siempre buscando el rostro de Jehová. Y buscarlo desde temprano, hermanos. Aleluya. Buscar a ese Cristo de la gloria. Aleluya. Bástate mi gracia. Y ahí dice la palabra, ¿verdad? Que es por gracia que somos salvos. Por medio de la fe. Eso no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie podrá decir, ¿verdad? En aquel entonces, como dijo Yeshua, muchos le dirán, Señor, pero en tu nombre fui, prediqué, en tu nombre fui y sané, en tu nombre fui y eché fuera demonios. Dice, y yo les diré en aquel día, nunca os conocí, hacedores de maldad. Aleluya. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Qué tremendo, hermanos, cuando nos damos cuenta, aleluya, que creemos que porque hacemos esto y aquello agradamos a Dios. No le agradamos por eso. Le agradamos porque el Señor Jesucristo ha puesto gracia en nosotros para agradar al Padre. No le agradamos porque yo sea muy bueno. No le agrado porque, ay, sí, yo voy a ir al culto, voy a ir a la oración, voy a enseñar esto. No le agrado por eso. Yo no le agrado, yo soy abominable a los ojos de Dios, como ser humano. Porque no hay nadie bueno en la tierra. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa abominación se va cuando Cristo viene, ¿verdad? Y me da esa gracia, para que Dios vea esa gracia en mí. Para que Dios vea esa gracia en su pueblo. Para que Dios, hermanos, entonces seamos aceptos delante de su presencia a través de la gracia. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. Así es que, mis amados hermanos, nosotros tenemos que buscar el rostro de Jehová y arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra abominación, arrepentirnos de todo lo malo que hagamos, hermanos. Gloria a Cristo. Tenemos que buscar el rostro de Jehová y tenemos que caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y sin santidad dice la palabra que es imposible agradar a Dios. Y sin santidad, hermanos, estamos perdidos. Tenemos que unirnos como iglesia. O nos unimos o nos hundimos. Tenemos que estar unidos en el amor de Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Tenemos que acatar las órdenes de Jehová, Dios de los ejércitos, a través de la Biblia. Tenemos que hacer lo que la Biblia dice, hermanos. Tenemos que hacer morir al viejo hombre, aleluya. Jesús hablaba, hermanos, en aquellos días y les decía a esos pueblos hipócritas, bien profetizó Isaías, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Eso qué quiere decir, hermanos?
La palabra hipócrita significa falsos. La palabra hipócrita se usó hace años primeramente por aquellos actores que hacían ciertas obras de teatro, porque estaban representando un personaje que no eran ellos, o sea, era algo actuado, algo ficticio, ¿sí? Eso es lo que significa hipócrita. Entonces, cuando nosotros mostramos una careta y realmente somos otros, estamos actuando, estamos aparentando lo que no somos. Yo puedo aparentar ser muy buen cristiano, estoy actuando, pero no lo soy, soy hipócrita. Eso es, soy hipócrita. Y el Señor me dice hipócrita. Hipócrita. Tenemos que adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Porque Dios es un espíritu. Dice la Biblia que tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando le hablamos, hermanos, cuando nosotros vamos a adorar a Dios y leemos esa palabra de que hay que adorar en espíritu y en verdad, significa que a Dios no lo podemos representar con nada ni por nada. Así sea la obra más hermosa del mejor artista, la escultura más bella, el cuadro más precioso, quedará reducido a nada delante de la belleza del Señor. A Dios no se le puede representar por nada. Dios es un espíritu y tenemos que adorarle en espíritu, no con objetos. No podemos ser paganos. Y cuando dice la palabra que le adoremos en verdad, esa palabra se refiere a que estudiemos, a que tengamos la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. La verdad es Cristo y la verdad es la palabra, porque Cristo es la palabra. Así es, hermanos. Una doctrina es una enseñanza. Una enseñanza es una palabra. Y la palabra dice la Biblia que es Cristo. Y la palabra es la verdad. Y la verdad es Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando yo me doy cuenta a través de la Biblia, estoy conociendo a Dios, porque dijo Jesús que si le quiero conocer, que escudriñe la Escritura. Dice, verdad, en Juan 5:39, a vosotros os parece, ¿sí?, que en ella tenéis la vida eterna y ella dará testimonio de mí. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Si quiero tener la vida eterna, tengo que escudriñar la Escritura. Y si quiero conocer a Dios, tengo que leer la Biblia, tengo que leer la palabra, tengo que escudriñar la Escritura. Cuando yo estoy conociendo, ¿verdad?, la Biblia, estoy conociendo a Dios, porque Él es Dios. Jesús es la palabra. Entonces yo tengo que hacer las cosas como Dios lo dice en su palabra. Y si me dice que soy hipócrita porque estoy enseñando, aleluya, mandamientos de hombres, como si fuera una doctrina, como si fuera una enseñanza dada por Dios, qué tremendo, ¿eh? Y vemos por ahí, ¿verdad?, la iglesia tradicional con las posaditas, ¿sí? Qué bonito, las luces, se ve hermoso, pero no es de Dios. No es de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es la amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nosotros no queremos ser enemigos de Dios. Tendríamos un enemigo invencible, terrible. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Y aún hay gracia para nosotros, para que nos arrepintamos. Sí, Señor, cierto, esa palabra no me acordaba, perdóname. Y también dice Juan, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dios no ama a los que hacen lo contrario a su palabra. Pero es misericordioso y nos da la oportunidad por la gracia de Cristo de arrepentirnos y de rectificar. Por eso hay gracia, por eso sobreabunda la gracia, porque ha sobreabundado el pecado. Ha abundado el pecado, sobreabunda la gracia. El diablo se manifiesta, Dios es más grande y poderoso. Dios es bueno. Nadie le va a ganar. Si el diablo brinca hasta aquí, hermano, Dios lo aplaca. Cálmate. No te metas con mi pueblo. Son mis hijos.
Deja de atormentarlos, deja de persuadirlos, deja de meterles ideas en la cabeza, porque el diablo ministra, hermano. ¿Sabe dónde está el campo de batalla del cristiano? En la cabeza, en el cerebro. Ahí nace el pecado, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dice, bástate mi gracia. Tenemos que dejar, hermanos, las costumbres. Tenemos que dejar las tradiciones. Jesús lo dijo, en vano me honras. Eso no es para mí. Tú puedes decir que es para mí. Ahorita pones tu nacimiento y le van a rezar, o le van a hacer cánticos al muñeco. Un muñeco que tiene oídos pero no oye, que tiene boca pero que no habla, tiene manos pero no te puede tocar, tiene pies y no anda, hay que andarlo cargando, y si se te cae se rompe, aleluya. Si viene el temblor, sales corriendo, se te olvidó el muñeco y ahí se queda el muñeco y perece el muñeco. El muñeco que tú crees que te cuidaba ya pereció. Ese muñeco tienes que cuidarlo. Eso no es de Dios. Eso se llama paganismo. Por eso el Señor se molestó cuando hicieron el becerro de oro. A Dios no se le puede representar con nada. Esas tradiciones y costumbres no son de Dios, son del mundo. Si fueran de Cristo, mis amados hermanos, dice Jesús, el mundo, dice, si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me aborreció primero. Si esas prácticas religiosas, porque son religiosas, pero de otra religión, ¿verdad?, que está confundida. Si esas prácticas religiosas fuesen de Dios, fuesen de Cristo, el mundo no participaría en ellas, porque el mundo aborrece a Cristo. Imagínense, hermanos, en la cena de Nochebuena, mañana 24 de diciembre, se reúnen disque en armonía, corre alcohol en muchos hogares. Eso no es de Dios. El espíritu de la Navidad, que no es más que una mentira del diablo, es un espíritu, ¿verdad?, de engaño. Comienzan, ay, si estuviera mi padre, si estuviera mi madre, mi abuelito, mi papá, mi hijo, mi sobrino, y empiezan a lloriquear. Es un espíritu de tristeza que está acabando con la vida, con las almas de todo ser humano. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros, conociendo la verdad, conociendo a Cristo, estamos participando de tal abominación a Jehová. El espíritu de tristeza que se acompaña de un espíritu de depresión. Enseguida del espíritu de depresión llega el espíritu de muerte. Hay gente que se suicida, aleluya. Y hay gente que mata. Comienzan a reclamarse tal vez, ¿verdad?, los terrenos, las casas, las joyas, los carros. Hay gente que se pelea. Aquellos que dicen que comienzan muy contentos, muy gozosos para compartir los alimentos, para celebrar la Nochebuena, que comienzan abrazándose, hermanos, terminan disgustados, peleados, divididos, se dejan de hablar por mucho tiempo, si es que tienen vida. Algunos heridos, muchos llegan al hospital, otros llegan al panteón, pero no llegan al reino de los cielos, aleluya. Por eso es importante, hermanos, que nos dejemos guiar por la santa palabra y que dejemos de hacer cosas que a Dios no le agradan. No es de Dios. No es de Dios. Hoy en la tarde escuchaba, hermanos, hace como las 2 de la tarde, tal vez 1:30, 2 de la tarde, escuchaba por ahí una unidad que pasaba ahí cerca de la casa de una iglesia conocida, pero muy moderna, que dicen ser cristianos, pero cristiano significa seguir a Cristo. El término iano significa seguidor de. Entonces, para ser cristiano, hermanos, tenemos que realmente hacer lo que está escrito. No lo que diga yo, no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque hasta Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Cuando Él iba a ser entregado en el monte Getsemaní, Él oraba y estaba atribulado hasta la muerte. Y Él decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Él se sujetó. Si Él, siendo el Hijo del Dios vivo y verdadero, se sujetó, ¿por qué nosotros vamos a andar en rebeldía y no vamos a obedecer a su palabra? El Señor se sujetó. Y nosotros tenemos que aprender de Cristo. Él es el maestro de maestros. El mismo Nicodemo lo reconoció con toda la sabiduría que él tenía. Un hombre que había sido instruido en la ley, un hombre sabio, un hombre que enseñaba, un hombre que era el principal de los fariseos, que era el más sabio de todos los tiempos en ese momento, aleluya. Y le dijo, Rabí, que significa maestro. Imagínense, un hombre que sabía perfectamente la escritura.
que había sido instruido desde pequeño. Nosotros no somos instruidos desde pequeños. O sea, un hombre que sabía mucho más que nosotros y reconoció a Jesús rabí. Y se sujetó y se convirtió a Cristo, y nosotros no queremos convertirnos. Decimos que somos cristianos, pero ¿realmente estamos convertidos? Hay una palabra que nos dice, hermanos, Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean perdonados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero dice, arrepentíos, ya me arrepentí, pero ¿ya te convertiste? ¿Ya me convertí? La Biblia me dice que me tengo que convertir, no solamente arrepentirme, porque de arrepentido está lleno el mundo. Arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Primero, para que mis pecados sean borrados. Seguido, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué estoy batallando? Porque sigo igual, porque no me arrepiento, porque estoy de terco, estoy de necio. No quiero entender que no es mi voluntad, sino la voluntad del Señor. No me dejo enseñar. No quiero recibir la palabra. Ah, no, esa palabra no es para mí. No, está mal el pastor. Está equivocado, está muy loco. Está tergiversando la palabra. No, ahí dice, no lo digo yo. No lo estoy inventando. Por eso siempre me gusta, ¿verdad?, hacer todo, ¿verdad?, a la luz de la palabra, gloria al Señor. Para que Dios se manifieste. Y siempre le digo al Señor, no sea yo, no sea tu siervo inútil, porque yo no soy nada. Yo soy reducido a nada, a este polvo, hermanos, nada, sin nada soy, aleluya. Y le doy gracias a Dios porque nada soy. Porque Él lo es todo. Porque Él me sustenta con su diestra de justicia. Y porque digo, Señor, manifiéstate, sé tú hablando, Padre Santo, a través de tu siervo. Un siervo inútil, sí, pero siervo de Dios. Y estamos batallando, hermanos, y nos seguimos esforzando también todos los días. Todos los días tengo que esforzarme, hermanos, para seguir alcanzando la gracia de Cristo. Para seguir, hermanos, en su presencia. No me quiero desviar del camino. Cuando me voy desviando, el Señor me habla, bástate mi gracia. Sí, Señor, Padre. Pensé mal, como que estaba queriéndome ir para otro lado, pero qué bueno que me hablaste, Señor. Regáñame más, Señor. Llámame la atención. Porque yo no sé. Ando de tremendo, ando de rebelde. Como el pueblo de Dios, ¿verdad? Como Israel. Somos rebeldes. Pero Dios es bueno. Dios se mueve a misericordia. Dice que tenemos que arrepentirnos, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Eterno. Fíjense bien, hermanos. Gloria al Señor. Su palabra nos dice, alabado sea Cristo, en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Les decía, hace un momento yo escuchaba ese sonido. ¿Y saben qué estaban diciendo, hermanos? Estaban voceando a toda la colonia. Estaban invitando, vénganse a pasar la Navidad con nosotros. Y vamos a hacer un bonito festejo para el nacimiento. ¡Qué tremendo! Pero la Biblia dice, hermanos, que de ser posible, hasta los escogidos serán engañados. Y vemos cumplida la profecía. Jesús no mintió. Hay muchos que han sido llamados. Hay muchos que han sido escogidos para servir a Dios y han sido engañados y se desvían, hermanos, porque no quieren hacer morir al viejo hombre, porque quieren seguir en la pachanga, porque se quieren seguir gozando en las cosas de la carne. Es que cuando yo estaba hace años, yo recuerdo que de niño y mi papá me llevé, eso ya es atrás, ya es pasado. Vivamos el presente, vivamos en Cristo, amemos al Señor como Él lo manda. Por ahí me decía, me acuerdo, hace unos años también un hermano, ay hermano, es que por mis nietecitos yo le compro el arbolito, hermano, pero yo no creo en eso, hermano, yo creo en Cristo. Y nomás para no romper la ilusión, ay hermano, no le rompa la ilusión, usted lo está mandando al infierno, porque está heredándoles una mentira. Eso es algo generacional, hermanos. Cuando el hombre se enoja porque sus hijos mienten, los regañan, los golpean, los castigan, y hermanos, y tantas cosas, y hasta los mandan sin comer. Te vas a dormir sin comer, si te vas a dormir sin cenar, andas de mentiroso. Ay, pero nada más llega estas fechas, y ¿qué le vas a pedir a Santa Claus, hijito? Jehová reprenda al diablo. Veía por ahí una imagen en las redes sociales de un joven que está abrazado con Santa Claus, y dice, cuando te tomas una foto con Santa y al otro día el pastor predica que es el diablo. Pues es el diablo. Es la verdad, eso es del diablo. Es mentira, es un personaje ficticio. Y la mentira de quién es del diablo. ¿Cómo pretendemos honrar a la verdad que es Cristo con una mentira? Por favor. Despertemos, abramos nuestros ojos, aleluya. No se puede honrar a la verdad con una mentira.
A Jesús, cuando los magos de Oriente, no reyes magos, y tampoco la Biblia dice sus nombres, ni cuántos eran, ni que iban en camello, en elefante y no sé qué. Cuando Yeshua nació el rey de reyes, señores y señores. Es la costumbre de cuando se visita a una persona con alto rango, con jerarquía, un rey, un gobernante, se le tiene que llevar un presente. Por eso es que a Jesús le llevaron presentes los magos, los hombres de ciencia. Por eso le llevaron, no porque un niño, y ahora la costumbre pagana es que a los niños les tienen que dar regalos. Eso no es de Dios. El diablo confunde al pueblo para que el pueblo esté distraído en cosas del mundo, en cosas paganas, en lugar de que se pongan a orar. Por ahí luego 2 o 3 cristianos, ¿verdad?, que andan medios zancochados. Ay, pero es el día en que aprovechamos para hablar de Cristo. No, hablar de Cristo tenemos que hablar todos los días. Todos los días. No el 24, no el 25, ni el 31. ¿De qué le vas a hablar a una persona que está copiando? Que está en la gran comida. No quieren escucharte, no quieren escuchar de Dios. Es una mentira. Si no les hablas durante todo el año, ¿cómo pretendes hablarles el día 24 de diciembre o el 25? Eso no es verdad. Hay una iglesia por ahí cerca también que ya festejó el Halloween, ¿eh? Tremendo, adoración a los demonios. Hay 3 iglesias también, hermanos, gloria a Dios, que festejan el día del grito, la independencia en la iglesia. Cuando Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si quieres irte al grito, vete al palacio municipal, aquí no vengas a hacer eso. Se disfrazan de Adelita, se disfrazan del diablo. Dice la Biblia que el que se disfraza hasta de ángel de luz es el diablo. Eres el rey del disfraz. Ay, pero ahí las hermanitas con sus chonguitos y los hermanos de charro. Qué tremendo, hermano. ¿A qué estamos jugando? ¿O somos o no somos? ¿O estamos en Cristo o no estamos en Cristo? No podemos estar con un pie en el cristianismo y con un pie coqueteándole al diablo. Tenemos gracia, aprovechemos esa gracia. Aprovechemos la gracia, hermanos. Tenemos que despertar. Tenemos que hacer las cosas para la gloria de Dios, no para deleitarme a mí. Hace algunos años recuerdo que también llegué a visitar una congregación, me invitó un hermano y fui. Y comenzaron, hermanos, las alabanzas, muy bonito, alabanza de adoración. Y comenzaron, hermanos, gloria a Dios. Después de la adoración comienzan los cantos de júbilo. Y se escuchaba bonito. Pero después ya como que estaba cambiando, hermano. Cómo el diablo se va metiendo. Y comienzan a meter ahí una que otra, ¿verdad? Un ritmo ahí medio charanguero, medio cumbiambero, salsero. Y al rato veo que sale un varón que está adelante de mí y camina más adelante y camina con una hermana y no sé qué cosa le dijo a la hermana, pero le habló y saca a la hermana y se van hasta el altar, frente al altar donde se ministra, donde se ora, ¿sí? ¿Y qué creen? Se ponen a bailar, uno enfrente del otro. ¡Qué tremendo, aleluya! O sea, creían que estaban en un antro, en una fiesta pagana, ¿qué? Hay danza, pero danza en el espíritu. Y la danza es para Dios. Como David danzaba para el Señor, es para Dios. Pero yo no voy a poder venir, ¿verdad? Hermana Abigail, véngase, vamos a danzar para el Señor. Es una abominación a Jehová. O sea, ¿vengo a adorar a Dios o vengo a regocijarme yo en mi carne? Se ha perdido el respeto, no hay temor de Dios. Temor de Dios es respeto, no hay respeto al Señor. Y no es que Dios sea tolerante, ¿eh? Dios no es alcahuete. Si fuera alcahuete no nos dijera el mensaje de amor. Pero como nos ama tanto, y como Él es justo, y no quiere venir a evaluarnos ahorita, porque ahorita todos reprobamos, entonces primero, ¿sabes qué? Háblales mi gracia, diles que se arrepientan, que yo les amo en gran manera, y para la otra, cuando ya vaya mi hijo, entonces todos me los traigo en paquete. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Dios es lo que quiere, hermanos. Aleluya. Que todos seamos salvos. No quiere que nadie perezca. Eso también lo dice la Biblia, no es un invento mío. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Porque muchos tienen por tardanza la promesa del Señor, mas Él es paciente para con todos vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si nos arrepentimos de corazón,
seguiremos teniendo gracia y seremos aceptos delante de su presencia. Y todos, hermanos, todos nosotros y los que vengan, los que han faltado y los que van a venir, los que no conocemos, el pueblo que ya Dios tiene escogido para alabarle, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos en su presencia eternamente. De esa manera, hermanos, así va a ser. Por lo cual tenemos que acercarnos entonces confiadamente al trono de la gracia. Hay quienes no se quieren acercar a Dios. Tal vez hay gente aquí alrededor que quisiera buscarle, pero dice, es que si voy a recibir a lo mejor el regaño del Señor, de papá Dios. Tal vez el hermano va a predicar y me va a descubrir que ando en pecado. No tengamos miedo. Tenemos que acercarnos confiadamente porque Dios es bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Dice que tenemos que acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es bueno. Dios es bueno. Hoy, hermanos, vamos a pedirle perdón a Dios por la iniquidad. No quiero que me lo digan a mí, porque la oración es hacia Dios. Acérquese al trono de la gracia. Acérquese al altar. Busque el favor de Dios por la misericordia del eterno Dios, esa compasión que Dios tiene para nosotros. Alcancemos esa gracia, sigamos alcanzando la gracia y vamos, hermanos, a caminar en rectitud. Oramos. Señor mi Dios, en esta hora, Padre eterno, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor mi Dios, porque tú eres bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Padre, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Señor, te reconocemos como el único Dios vivo y verdadero. No hay Dios fuera de tu presencia. No hay nadie más grande ni más fuerte que tú. Señor, te doy gracias por la vida de tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes con tu diestra de justicia. Papito hermoso y adorado, te pido que nos perdones, Señor. Límpianos, Señor. Que tu Santo Espíritu redarguya y convenza de pecado. Que tu Santo Espíritu venga a limpiarnos. Que venga a restaurarnos. Que venga a renovarnos. Vivifícanos, Padre Santo, con tu Santo Espíritu. Padre, por la gracia de Yeshua HaMashiach, Padre, te ruego, Señor mi Dios, que aún, Señor mi Dios, tengas misericordia de nosotros. Que nos sigas bendiciendo. Que sigas tú con nosotros, Padre. Que tu Espíritu no sea aparte, Señor mi Dios. Te lo ruego, Padre eterno, en el nombre de Yeshua. Te pido, mi Dios, que seas tú con nosotros, Padre. Que nos sigas amando, Señor. Que sigas hablando en nuestras vidas. Que cada mensaje, Señor, que tú nos des sea de bendición y de edificación para nuestras almas, Señor. Te pido, Padre, que sigamos creciendo espiritualmente, Padre Santo. Que nos des entendimiento de tu palabra. Que nos des sabiduría de lo alto. Que nos des discernimiento, Padre. Que sane nuestros corazones, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor. Te lo ruego, papito hermoso, te lo ruego, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que te manifiestes con poder y gloria en nuestras vidas, Señor. Que cada día, Padre, que nos permitas vivir en esta tierra, Padre Santo, Señor, veamos tu gracia, Señor. Y que esa gracia, Padre, siempre sea de gran bendición para nosotros, Señor. De tal manera, Padre, que podamos exaltar tu santo nombre con nuestro testimonio.